¿Recuerdan cuando la televisión, con total seriedad, decía, sí, un caballo que habla funcionará? De 1961 a 1966, se emitió en CBS la serie Mr. Ed, protagonizada por Wilbur Post, interpretado por Alan Young, y su caballo Palomino, Mr. Ed, interpretado por Bamboo Harvester, y con la voz de Alan Rocky Lane, que podía hablar, pero solo con Wilbur. Los vecinos creían que Wilbur se estaba volviendo loco. El caballo pensaba que Wilbur era el problema, basada libremente en un cuento de 1940. La serie Mr. Ed transformó un granero suburbano en un campo de batalla de comedias de situación, mezclando humor doméstico con lógica surrealista y un caballo con una sincronización perfecta, mejor que la de la mayoría de los actores de Hollywood. Parecía una novedad. A primera vista, resultaba ridícula, y sin embargo, se emitió durante 6 temporadas, ganó un Globo de Oro y se convirtió en una de las historias de éxito más extrañas de la historia de la televisión. Hoy les traemos 15 datos curiosos sobre el señor Rojo. Antes de empezar, no olviden darle me gusta, suscribirse y compartir este video. Así nos ayudas a seguir descubriendo cosas raras que les gustan. La historia de la mantequilla de cacahuete era una completa mentira. Durante décadas, la explicación oficial de cómo hablaba el señor Ed fue deliciosamente simple. Mantequilla de cacahuete. Unta un poco en la boca del caballo. Observa cómo intenta lamerla y listo. Caballo parlante. Eso es una invención total. Alan Young finalmente admitió que él lo había inventado todo. No por publicidad ni audiencia, claro. Simplemente estaba cansado de explicar la técnica real a niños que querían una respuesta divertida, no una técnica. La mantequilla de cacahuete parecía algo caprichoso e inofensivo y permitía que todos siguieran con su día. Ahora bien, aquí viene lo que hace que la mentira sea aún más absurda. La mantequilla de cacahuete habría sido realmente peligrosa. Expertos en animales señalaron posteriormente que representaba un riesgo de asfixia y posibles problemas digestivos. Untarla en la boca de un valioso caballo de exhibición entre tomas habría sido tremendamente irresponsable. Pero el mito sobrevivió a la verdad durante décadas. Entonces, ¿cómo lograron los productores que el señor Ed hablara? Bueno, hablaremos de eso en un momento. El papel del señor Ed lo interpretaba un caballo de exhibición sobrecualificado llamado Bamboo Harvester. Su nombre real era Bamboo Harvester, y no hizo ninguna audición para el papel del señor Ed, sino que aceptó con generosidad un rol que estaba por debajo de su nivel. Antes de que Hollywood lo llamara, este caballo palomino ya estaba cosechando victorias en campeonatos en el Madison Square Garden y desfilando por el desfile de las rosas de Pasadena como si fuera el dueño del recorrido. Nacido en 1949, era una mezcla de caballos americanos de razas saddlebred y árabes, razas prácticamente creadas para lucirse. Su padre se llamaba literalmente El Cosechador, un nombre que suena más a cobrador de deudas en una película de Clint Eastwood que a caballo. Su entrenador, Les Hilton, fue un protegido de Will Rogers, así que incluso el tipo que le enseñaba trucos tenía credenciales de la vieja escuela de Hollywood a flor de piel. Interpretó a Mr. Ed desde 1961 hasta 1966, y la producción nunca lo apartó del reparto a mitad de temporada. Había 2 Mr. Editors, y uno de ellos necesitaba maquillaje. Bamboo Harvester era el talento, pero hasta el talento necesita un día libre. Y ahí es donde entró en escena Pumpkin. Pumpkin era un caballo cuarto de milla que trajeron como doble de acción y se parecía tanto a Bamboo Harvester que el equipo pensó que podrían intercambiarlos cuando el cronograma lo requiriera. Pero había un pequeño problema. Pumpkin tenía una mancha dorada en sus marcas blancas de la cara. Era obvio si sabías dónde mirar. La solución fue maquillar al caballo con blanco y esperar que nadie se diera cuenta. Como el programa se filmó en blanco y negro, funcionó a la perfección. En algún lugar, un maquillador añadió Ecoin Cosmetics a su currículum y siguió con su vida. Pumpkin se convirtió en el caballo de relaciones públicas. Fácil de manejar. Le encantaba posar para las fotos y estaba encantado de aparecer en público. Bamboo Harvester prefería reservar su energía para la cámara. Un comportamiento de diva, pero bien merecido. El señor Ed era básicamente un anuncio de Studebaker que respondía. Wilbur Post conducía un Studebaker en casi todos los episodios. Esto no fue una decisión creativa. Era una obligación contractual con Chrome Trim. El señor Ed estaba patrocinado por Studebaker, y el término patrocinado tiene un gran peso en esa frase. La compañía automotriz fue mucho más allá de comprar tiempo publicitario. Financiaron toda la operación.
Tras el fracaso del episodio piloto, Studebaker intervino y distribuyó el programa directamente en más de 100 emisoras de todo el país. CBS solo lo adquirió después de que el público demostrara que estaba dispuesto a ver a un caballo hablar de sus sentimientos cada semana. Studebaker recuperó su inversión multiplicada por 10. Wilbur conducía un desfile de sus modelos, los Larks, los Wagoneers, cualquier cosa que necesitara ser exhibida esa temporada. El techo corredizo del wagon se convirtió en uno de los favoritos, principalmente porque permitía tomar fotos promocionales del señor. Red de pie en el área de carga como si estuviera supervisando una entrega. Luego llegó 1966. Studebaker cerró la producción de automóviles y, de repente, toda la estética del programa envejeció unos 40 años de la noche a la mañana. Casi todos los episodios mostraban a un tipo conduciendo con orgullo un vehículo de una compañía que ya no existía. El acuerdo publicitario implícito pasó de ser ingenioso a convertirse en una pieza de museo en cuestión de meses. El programa Mr. Ed terminó ese mismo año. La canción principal surgió por casualidad. El tema de Mr. Ed fue escrito por Jay Livingston, el mismo que coescribió la canción. Pero la versión Burned into Your Brain no estaba pensada para ser la versión final. Livingston grabó su voz como una maqueta, una grabación provisional para guiar al cantante profesional que los productores contrataran posteriormente. En cambio, les gustó su estilo campechano y desenfadado, y decidieron conservarlo. Era pegadizo, alegre y completamente sincero respecto a su premisa ridícula. Un caballo es un caballo. Claro, por supuesto. Y, de alguna manera, esa lógica se mantuvo durante 6 temporadas. Luego llegaron los años 80. Durante el pánico satánico, un grupo fundamentalista de Ohio decidió que la canción principal, aparentemente inofensiva, ocultaba algo siniestro. Su argumento era, reproduzcanla al revés, y se oirían mensajes secretos, frases como, alguien cantó esta canción para Satanás, y esto es real. El caballo es el diablo. La acusación era un completo disparate, fruto de la misma lógica paranoica que convirtió los álbumes de rock y los dibujos, animados de los sábados por la mañana, en herramientas imaginarias de reclutamiento para el hampa. Pero los creadores del programa se lo tomaron a broma y los fans lo ignoraron. El señor Ed no trabajaba sin su entrenador. Bamboo Harvester tenía talento, premios y un currículum que avergonzaba a la mayoría de Hollywood. Lo que no tenía era paciencia para tonterías. El caballo tenía un vínculo muy fuerte con su entrenador, Les Hilton, y ese vínculo venía con condiciones. Si Hilton no estaba cerca, el señor Ed se negaba a trabajar. Alan Young podía recitar sus líneas con todo el entusiasmo del mundo, daba igual. El caballo se quedaba allí parado como un accesorio carísimo, sin ofrecer nada. Para el señor Ed, si una señal no venía de Hilton, no contaba. Así que Hilton tenía que estar presente en cada toma, fuera de cámara, dando señales con las manos y gestos corporales, como un director de orquesta dirigiendo una orquesta muy exigente. Y cuando el señor Ed se cansaba, se aburría o simplemente decidía que la escena no merecía su energía, se retiraba tranquilamente del plató y volvía a su establo. La producción se detenía. Nadie lo perseguía. Simplemente esperaban a que la estrella decidiera volver a la escena. La dinámica tenía una lógica peculiar. Hilton hacía de disciplinario, la única autoridad que el señor Ed respetaba. Young, en cambio, era el conciliador. Según se cuenta, cada vez que Hilton regañaba al caballo por saltarse una fila, el señor Ed se acercaba directamente a Young en busca de consuelo. Como un niño que corre hacia su padre después de una reprimenda. Los humanos memorizan guiones y cumplen con su cometido, pero el caballo dictaba el horario. El señor Ed se alimentaba de azúcar. Toda estrella tiene sus exigencias, la lista de requisitos que la mantiene contenta en el set. Bamboo Harvester lo tenía fácil. Bebidas azucaradas entregadas regularmente, sin preguntas. Los asistentes de producción pronto descubrieron que el señor Ed había desarrollado un gusto por el agua azucarada, a veces mezclada con melaza, a veces disfrazada de té dulce, según quien contara la historia. En cualquier caso, el caballo lo esperaba como parte de su rutina diaria, y nadie iba a discutirlo. Algunos lo llaman un capricho, otros un soborno. El equipo probablemente lo consideraba el precio de trabajar con una diva de 4 patas. Las bebidas mantenían a Bamboo Harvester tranquilo, cooperativo y dispuesto a cumplir con su cometido, sin regresar al establo a mitad de la escena. Dado su conocido hábito de abandonar el plató cuando le daba la gana, un poco de azúcar era un precio insignificante por una jornada de rodaje completada.
Si a eso le sumamos unos 9 kilos de heno, tenemos a una estrella que funciona a base de carbohidratos puros y confianza. Los nutricionistas se desmayarían. El señor Ed ganó tantos premios que ponía nerviosos a los actores humanos. Entre 1962 y 1965, el señor Ed fue un habitual de los premios Patty durante varios años consecutivos. Este premio reconocía las actuaciones excepcionales de animales en cine y televisión, y el señor Ed lo consideraba como su colección personal. Esa racha lo colocó en una compañía selecta. Lassie, Flipper, Francis, la mula parlant, Bamboo Harvester entraron al club y comenzaron a reorganizar los muebles. Ahora bien, hay que tener en cuenta que este caballo ya tenía cintas de campeonato del Madison Square Garden y credenciales de desfile que la mayoría de los artistas envidiarían. Los premios PI fueron solo una adición más a su ya abarrotada vitrina de trofeos. Luego llegó 1963, cuando la serie ganó el Globo de Oro a la mejor serie de televisión, comedia o musical. El premio en sí, superando a comedias de situación con elencos completamente humanos y premisas que no requerían dejar de lado toda lógica. La prensa extranjera de Hollywood decidió que un programa sobre un hombre discutiendo con su caballo en un establo era la mejor comedia del momento. Los críticos habían tratado a Mr. Reed como una simple curiosidad, algo tierno para niños que los adultos toleraban mientras esperaban las noticias. Ese Globo de Oro obligó a un cambio de perspectiva. El guión era más ingenioso de lo que nadie quería admitir, y la química entre Alan Young y un palomino superaba a la de la mayoría de las parejas humanas en la televisión abierta. Young dijo más tarde que Bamboo Harvester era uno de los mejores actores con los que había trabajado, y se refería a actores, no a animales actores. El caballo entendía el ritmo, daba en el blanco y clavaba las reacciones como si hubiera estudiado en Juilliard en lugar de en un establo. Los actores humanos pasaron toda su carrera soñando con una sola nominación. Un jugador de los Palominos, originario de California, arrasó discretamente en múltiples categorías durante casi 5 años. Clint Eastwood fue eclipsado por un caballo, antes de Harry el Sucio, antes de los Spaghetti Westerns y antes de los Oscar. Clint Eastwood fue engañado por un palomino parlante en una comedia de situación de la CBS. En el episodio 25 de la segunda temporada, Clint Eastwood conoce a Mr. Editor. Eastwood se interpretó a sí mismo. En ese momento, protagonizaba Rawhide, y aunque era lo suficientemente famoso como para hacer una aparición especial, aún faltaban años para que se convirtiera en el Clint Eastwood que el mundo llegaría a conocer. Su aparición no fue casual. Arthur Lubin, el productor de Mr. Ed, le ofreció a Eastwood su primer contrato cinematográfico y lo incluyó en el reparto de Francis in the Navy, una película sobre una mula parlante. Eastwood le debía sus inicios profesionales a un hombre especializado en dar voz a los animales. Años después, Eastwood declaró al New York Times que interpretarse a sí mismo en la serie le enseñó algo, que interpretarse a uno mismo es lo más difícil que puede hacer un actor profesional. Clint Eastwood tuvo un verdadero salto a la fama gracias a un caballo. El señor Ed se retiró discretamente y se marchó aún más discretamente. Cuando la serie Mr. Ed terminó su última temporada en 1966. Bamboo Harvester hizo lo que la mayoría de las estrellas solo comentan, se retiró de verdad. ¿Cuánto tiempo más sin giras de regreso, sin apariciones especiales, sin intentos desesperados por mantenerse vigente? Simplemente se alejó de las cámaras y nunca miró atrás. Pasó sus últimos años en un rancho de California, llevando una vida tranquila y privada, lo más alejada posible de los platós de televisión. Su entrenador, Les Hilton, siguió muy cerca, visitándolo y cuidando del caballo con el que había trabajado durante más de una década. Ese vínculo nunca se rompió. Hilton había estado con él desde antes del programa y no iba a desaparecer solo porque dejaran de aparecer los créditos. A finales de la década de 1960, Bamboo Harvester lidiaba con los estragos del envejecimiento. Artritis, problemas renales, ese tipo de deterioro que no suele ser noticia pero que lo cambia todo. En 1970, mientras Hilton estaba ausente, un cuidador temporal encontró al caballo luchando por levantarse tras revolcarse en su establo. Pensando que un tranquilizante ayudaría, el cuidador le administró una inyección. En cuestión de horas, Bamboo Harvester había desaparecido. Tenía unos 20 años. Los más cercanos al programa decidieron no decir nada. Los niños seguían viendo las repeticiones de Mr.
Red por todo el país, y anunciar la muerte de su caballo parlante favorito parecía innecesariamente cruel, así que guardaron silencio. Pumpkin se convirtió en el centro de atención con desfiles, sesiones de fotos y eventos promocionales. Hasta donde sabía el público, Mr. Ed estaba vivo y coleando, y aún tenía muchas opiniones sobre la avena. Bamboo Harvester fue incinerado y Hilton esparció las cenizas en privado. Sin fanfarrias, sin titulares, solo un entrenador despidiéndose del caballo que hizo historia en la televisión. Durante décadas, los fans visitaron al señor, Ed equivocado. Durante años, los seguidores más devotos peregrinaron a una tumba en Oklahoma, convencidos de que rendían homenaje al caballo parlante más querido de la televisión. Se tomaron fotos, se dejaron flores, e incluso se inauguró un monumento de granito en 1990, señalando el lugar como el lugar de descanso final del señor. Editor. Un pequeño detalle. Se trata del caballo equivocado. El caballo enterrado en Oklahoma era Pumpkin, el suplente que se encargaba de las apariciones públicas tras la finalización del programa y mantuvo viva la ilusión de Mr. Ed durante casi una década. Cuando Pumpkin falleció en 1979, los medios publicaron obituarios de Mr. Ed con homenajes y conmemoraciones, sin darse cuenta de que estaban llorando al suplente. La historia se convirtió en un hecho aceptado y nadie se molestó en corregirla. Mientras tanto, el verdadero señor, Red, llevaba ya 9 años desaparecido sin monumento, sin atracción turística y sin peregrinaciones. Los historiadores finalmente desentrañaron el misterio, pero para entonces la tumba de Oklahoma había cobrado vida propia. Miles de personas la visitaban, dejaban ofrendas y rendían homenaje a un caballo al que nunca habían visto en televisión. El monumento conmemorativo dejó de centrarse en la precisión biográfica para centrarse más en lo que el señor Ed significaba para la gente, lo que, sinceramente, podría ser el legado más apropiado que un caballo parlante podría desear. El primer episodio piloto de Mr. Ed fue un desastre y el caballo no era el adecuado. El piloto original ni siquiera se llamaba Mr. Editor. Se titulaba El maravilloso mundo de Wilbur Pope. Y sí, eso debería decirte lo bien que salió todo. El apellido de Wilbur era Pope, no Post. Otro actor lo interpretó, y el caballo era un castaña mestizo con fama de ser indomable e impredecible. El tono era más bien caótico que encantador, como si la producción no supiera decidir si querían hacer una comedia o una historia aleccionadora sobre la tenencia de ganado. Las cadenas de televisión lo rechazaron y el proyecto quedó prácticamente muerto. Entonces, el entrenador Les Hilton recibió un plazo de 1 mes para encontrar un caballo mejor o ver cómo todo se esfumaba. Empezó a buscar por el Valle de San Fernando y finalmente dio con una granja donde un palomino llamado Bamboo Harvester vivía una existencia tranquila y llena de trofeos. Todo lo contrario al primer caballo. La productora lo compró por $1,500, aproximadamente lo que costaba un buen coche usado en aquella época. Después, todo encajó a la perfección. Wilbur se convirtió en Wilbur Post. Alan Young asumió el papel. El tono ingenioso finalmente funcionó, y ese segundo piloto se lanzó a la sindicación. Cautivó al público y se emitió en CBS durante 6 temporadas, de 1961 a 1966. En una ocasión, Internet llegó a creer que el señor Ed era una cebra. Durante años, circuló por la red una historia que afirmaba que el señor Ed no era un caballo. Según el mito, era una cebra pintada de blanco porque, supuestamente, las cebras eran más fáciles de filmar en blanco y negro que los caballos. La historia se extendió como la pólvora, segura, convincente y completamente falsa. Resulta que todo fue un engaño deliberado creado, nada menos que por Snopes. Este sitio web de verificación de datos tenía un proyecto paralelo llamado Repositorio de Leyendas Perdidas. Si deletreas las siglas, obtendrás Troll, diseñado para probar la facilidad con la que se propaga la desinformación cuando parece lo suficientemente creíble. El señor Ed se convirtió en el cebo. Internet lo engulló por completo. El artículo original incluso escondía una pista a plena vista. La primera letra de cada párrafo formaba la palabra falso, subtle, apparentmente, demasiado sutil para que alguien lo leyera. El líder del equipo de Snopes admitió que el experimento funcionó mejor de lo esperado. La gente no solo creyó la historia de la cebra, sino que la compartió, la citó y la trató como una anécdota curiosa de Hollywood digna de repetir en las fiestas.
Una comedia de situación de los años 60 sobre un caballo parlante se convirtió, accidentalmente, en una advertencia sobre la credulidad digital décadas después de su emisión. El hombre detrás de la voz del señor, Red, no quería que nadie lo supiera. Alan Rocky Lane dedicó su carrera a interpretar a tipos duros en los westerns de Bem, pistolas desenfundadas, mandíbula apretada. Ponerle voz a un caballo de granja sarcástico no formaba parte de sus planes a 5 años. Lane le dio la inconfundible voz al señor Editor. Grabó sus líneas fuera de cámara, viendo imágenes de Bamboo Harvester y sincronizando cada sílaba con los movimientos de los labios del caballo. La actuación fue meticulosa, professional, y algo con lo que no quería bajo ningún concepto que se asociara a su nombre. Rechazó los créditos. Durante años, el programa no tenía ningún actor de voz registrado. Al final de los créditos, los espectadores veían al señor Ed interpretándose a sí mismo. La producción se centró en el misterio, dejando que el público creyera lo que quisiera sobre el asunto del caballo parlante. Pero a medida que el programa se convertía en un auténtico éxito, con globos de oro, altos índices de audiencia y un fenómeno cultural, Lane reconsideró su postura. Una interpretación de voz que millones de personas escuchaban cada semana y su nombre no aparecía por ningún lado. Así que se acercó a los productores y pidió que le dieran crédito. Se negaron. Para entonces, el anonimato se había convertido en parte del encanto del programa. Los niños creían de verdad que el señor Ed podía hablar, así que ¿para qué arruinarlo? De esta forma, Lane permaneció sin figurar en los créditos durante toda la emisión. Bien pagado, con una gran audiencia, pero permanentemente eclipsado por el caballo más famoso de la televisión. El señor Ed no hablaba, actuaba. Ahora, olvídense del mito de la mantequilla de maní, olvídense de la conspiración de la cebra, la verdadera historia detrás de la capacidad del señor Ed para hablar es más extraña y mucho más impresionante que cualquier ficción que Internet pueda inventar. Al principio de la producción, el entrenador Les Hilton usó un hilo de nylon delgado que pasaba por debajo del labio de Bamboo Harvester. Un suave tirón provocó el movimiento de la boca, justo a tiempo para el diálogo, prácticamente un entrenamiento animal. Entonces el caballo empezó a lucirse. A medida que continuaba el rodaje, Bamboo Harvester empezó a aprender el ritmo de la conversación. Se daba cuenta de cuando Alan Young dejaba de hablar. Reconocía las pausas. El silencio no era un vacío, era su señal. Con el tiempo, el hilo se volvió innecesario. Cuando Young terminaba una frase, el caballo respondía. Los miembros del equipo informaron que sus escenas de diálogo a menudo se grababan en una sola toma, algo prácticamente inaudito cuando hay animales involucrados. No reaccionaba a la comida ni a estímulos físicos, sino al diálogo. A veces improvisaba. Un bostezo por aquí, un movimiento inesperado de labios por allá. A los guionistas les encantaba tanto que a veces añadían diálogos después para que coincidieran con lo que Bamboo Harvester hacía de forma natural. La actuación no se le imponía al caballo, sino que se construía a su alrededor. La mayoría de los animales actores se colocan en sus marcas y esperan su recompensa, pero Bamboo Harvester se lució. Y ahí lo tienen, 15 datos curiosos y sorprendentes sobre Mr. Red. ¿Cuál te sorprendió más? Déjanos tu respuesta en los comentarios y no olvides suscribirte y compartir esto con algún amigo fan de Mr. Editor.